Cuando hablaba Alberto se refería a María, es María, la compañera chiapaneca, María. Hice a las 5 de la mañana unas anotaciones que me gustaría compartir con ustedes. Creo que es como una invitación a ver qué piensan ustedes. Estuvimos hablando aquí como del pluriverso y de la pluriversalidad, dijo alguien, no como un punto de llegada, sino como un proceso. ¿Qué tal si vemos esta experiencia de producción de conocimiento conjuntamente, como es un proceso que hemos vivido 3 días juntos, todos y todas las asistentes que hemos pululado de manera intermitente o con permanencia total en este espacio? ¿No será que pudiéramos ver esto como una especie de conexión productiva, dijo alguien, de diversos? Es decir, este momento de producción de conocimiento nos conectamos los muy diversos e incluso los que pensamos antagónicamente, porque hay pensamiento antagónico, no solamente dicotómico. Dicotómico es bastante sutil, antagónico es más etnográfico. Y aquí estuvimos respetuosamente. Digo, hasta que yo sepa, nadie se mató con nadie. Eso me parece, nadie se agredió, no hubo saldo rojo. Alguien más dijo, más que los grandes conceptos en este momento, y parece que es un signo de los tiempos, estamos en conceptos para resolver problemas que vienen de forma de vidas amenazadas, intentando resolver situaciones concretas de vida. Esto lo dijo para un específico caso, pero a mí me parece que ahí estamos coincidiendo, seamos lo que seamos un joven de estos que están allá atrás, arriba, seamos un militante de un movimiento o seamos un académico que tiene un compromiso con lo que hace académicamente. Entonces, si estamos así y si aceptamos que estamos así, estamos en un momento de una gran contaminación de unos con otros, que ecológicamente puede ser terrible, pero a lo mejor humanamente al vernos contaminados durante 3 días y habernos respetado en el diálogo, pues creo que hemos avanzado ese pluriverso como proceso, pregunto yo. Ahora, si lo vemos así lo que hicimos, alguien dijo, ¿no será que cómo conocemos es una pregunta central? Y yo sentí que era una pregunta central permanentemente en todas las exposiciones. ¿Cómo conocemos? Y luego fuimos tejiendo lo cognitivo y lo epistémico con lo histórico, lo cultural, los intereses, los poderes, o sea, como que empezamos en algo muy lo cognitivo allá y terminamos en el enmarañado de lo cognitivo con los otros elementos, pareciera. Ahora, tengo como elementos que me gustaría, como si fuera que fuéramos etnógrafos y etnografiamos este evento. ¿No será que nos movimos de un lenguaje escrito muy pétreo, de piedra, a un lenguaje, no todos, es como un movimiento esto, ¿no? Entonces, se movió hacia un lenguaje oral, visual, oral ancestral y visual, que nos permitió, yo sentí, pero me puedo equivocar, yo sentí que entre más pétreo era el lenguaje escrito y más aferrado era el ponente o la ponente a la lectura, más se perdía el contacto humano. Conforme el ponente o la ponente agarraba lo visual o hacía uso de su lenguaje oral ancestral, nos acercábamos humanamente. Hasta llegó el punto en que alguien dijo en el público, no hombre, esto es más de lo que esperaba el coloquio, cuando hubo esta intervención de lo visual y también cuando nos movimos, no solo en lo afectivo sentimental, sino también en el acercamiento humano. Entonces yo sentí que hubo momentos en que como público y ponentes nos fusionamos y otros, les digo, sentí mucho esa que es muy académico en la parte de, es que no suelto mi escrito, porque la palabra escrita no es solamente la cuestión de la palabra escrita, es que es un lenguaje de expertos, de un lenguaje que no permite tan fácilmente la comunicación. Entonces, yo lo dejo aquí como un elemento. El otro elemento que me pareció que estaba aquí permanentemente era el asunto de los diálogos. Nadie va a negar que estamos en la época en donde todo el mundo le apuesta a los diálogos y la diversidad y los diálogos están siempre evaluados en positivo. ¿Cómo se dieron aquí los diálogos? La velocidad en el exponer, los silencios, lo que no se quiso debatir o lo que el manejo de los tiempos no nos permitió debatir. Y si estamos aquí en lo del territorio, tiempo y espacio, y dijo el compañero Gustavo, movimiento, nos hace pensar, ¿cómo le hacemos este gran paso entre pensar y actuar desde el sur? ¿Cómo le hacemos para seguir caminando en la desestructuración de la modernidad de lo que implica el espacio, este espacio? O sea, ¿cómo nos colocamos, cómo hablamos, cómo está distribuido el espacio? Tipo foro romano,
tipo mesa, y eso no es una cosa de, ay, vamos a criticarle a los organizadores. No, al final de cuentas nos constituimos en una comunidad epistémica, es decir, vamos a pensarnos cómo es que podemos mejorar este intento que tenemos de diálogo. Y la última cosa que también pongo sobre la mesa, me parece que estuvimos asumiendo muchos que sabemos qué es ontología, qué es episteme, qué es teoría. Y hay un público allá arriba maravillosamente permanente de jóvenes, súper jóvenes, que en mi época hace 30 años no asistían a los coloquios, y me gustaría como preguntarme si ellos también están en este canal de conocer estos conceptos, o si también nosotros como ponentes tendríamos que ser como mucho más flexibles y plásticos, de no asumir lo que ya nosotros sabemos. De hecho, ontología, como dijo Alberto, hay un montón de ontologías, pero todos nos movimos en la ontología. El primero que habló dijo ontología política, ya puso como un poquito más abajo. Le pudo haber puesto ontología relacional, pero bueno, Alberto aludía al gran debate que hay. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, imaginarnos en una mesa final en donde también están los jóvenes y la gente de los movimientos, haciendo una síntesis? Y les digo, no es una crítica a los organizadores, es cómo es que podemos convertir estos espacios en verdaderamente espacios de construcción de estas pluriversalidades en movimiento para poder caminar lo que pregonamos en el papel y que nos convoca, y que fue excelente, y agradezco en lo personal estos 3 días de movimiento. A mí me pareció como, bueno, hay muchísimas reflexiones interesantes e importantes en este debate final. De las que más me gustaron es esta cuestión de romper las dicotomías, y quisiera centrar mi pregunta en lo que respecta a la dicotomía entre academia y movimientos sociales. Pensando en la academia no como la educación formal o la escolarización, sino como un grupo de investigadores y estudiosos de lo humano o de la humanidad, o científicos sociales, o como queramos llamarnos o ponernos de etiqueta, y pensando los movimientos sociales no solo como los movimientos, digamos, mundialmente famosos o identificados plenamente por muchas personas, sino también pensando desde las resistencias cotidianas, la militancia permanente. Yo me pregunto si realmente se puede romper esta dicotomía entre lo académico y los movimientos sociales, y también pensando que se rigen por 2 lógicas súper diferentes, ¿no? Yo pienso lo académico desde una lógica más individualizadora, hasta cierto punto tecnócrata, y en gran parte sostenida por el Estado, y en cambio los movimientos sociales y la lucha política desde una lógica más comunitaria, más de pensar en un bien de todos, como en el bien común y en lo comunitario y la comunalidad, incluso como teoría también de pensamiento indígena, comunalismo, ¿no? Bueno, mi pregunta es un poco provocadora, pero quisiera saber qué opinan los ponentes sobre eso. ¿Realmente podemos romper la dicotomía academia y movimientos sociales? Mi pregunta es por qué esa dicotomía es más importante que preguntarle a los científicos por qué no pueden romper la dicotomía entre lo objetivo y lo subjetivo. Mi problema es que, siendo muy importante lo que tú planteas, no lo estás planteando justamente los académicos. Yo creo que primero tienes que romper la dicotomía entre la ciencia, el alejamiento de la ciencia de la realidad, en cierto sentido de poder abrir cosas en términos justamente de examinarlas en una forma pura. Cuando rompes en un momento dado esa concepción de la ciencia como una cosa que en cierto sentido existe entre lo objetivo, entre el objeto y el sujeto, si rompes eso, en un momento dado quizás puedas contestar o comenzar a cambiar justamente la segunda parte de lo que tú planteas. Porque cuando rompes que en un momento dado no hay objeto, no hay sujeto, en un momento determinado justamente quizás el científico no le queda otra que salir del laboratorio y en un momento dado huirse justamente en el movimiento social. Ahora, para mí siempre la etnografía ha sido justamente eso, y podemos discutir sobre eso más adelante si tú quieres, pero yo creo que hay formas en las cuales justamente, por ejemplo, si ves en el movimiento justamente los zapatistas, incluso ahí hay, por ejemplo, etnógrafos ingleses que en un momento dado se vienen justamente a practicar una etnografía absolutamente práctica en términos de la construcción de nuevos mundos. Podemos diferir en un momento dado, te digo, si estaban correctos o incorrectos. Te puedo contar por horas justamente qué pasó, qué sé yo, en mi trabajo de campo entre Zacatecas y Guadalajara y Jalisco, por ejemplo, en términos que cuando yo tengo que entrar con los campesinos a disparar, porque en un momento dado era parte de la realidad etnográfica en la cual yo estaba. La relación con la práctica no es tan solo, en cierto sentido, en términos de movimientos sociales, siendo los movimientos sociales muy importantes. En la etnografía hay ejemplos buenos, hay ejemplos malos. Siempre ha estado como un elemento central esta problemática
realidad y cómo te relacionas con la realidad. Entonces yo diría justamente que, siendo muy importante justamente tu pregunta, yo te la volvería a ti, te diría justamente cuál es el proceso reflexivo que te lleva en un momento dado a plantearme que el único elemento para resolver el problema de la ciencia es la relación con el movimiento social. ¿Me puedes contestar? No, pero solo quiero decir que no era lo único importante a resaltar. Dije que más bien me parecía muy interesante toda la reflexión sobre romper las dicotomías y que yo quería hacer la pregunta específica sobre dicotomía entre academia y movimientos sociales. Incluso pienso que justamente está en la práctica y en el quehacer antropológico, diría yo, no solo etnográfico, ¿no? Pero estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo y no creo que solo sea como la única dicotomía importante a discutir. De hecho, todas las que se plantearon en esta mesa me parecen sumamente interesantes para seguir reflexionando, pensando y caminando, ¿no? Como dijeron en la intervención anterior. Solo quería decir que estoy de acuerdo con la respuesta que ha dado Alberto, pero me parece que la pregunta que hizo Adriana tenía, cuando menos según lo que yo escuché, un aspecto que me parece de vital importancia y que aunque ha salido en algunas de las ponencias, faltaría recogerlo, subrayándolo más ahora al final. Somos parte del mismo mundo que tratamos de estudiar. Es decir, el asunto va más allá de un asunto exclusivamente epistemológico. Tiene que ver también con nuestras propias condiciones de vida y de trabajo en la vida cotidiana, en instituciones vinculadas jerárquicamente con otras instituciones y relaciones jerárquicas dentro de nuestras mismas instituciones, y no nada más por cuestiones de que algunos son los buenos y otros son los malos dentro de nuestras instituciones, sino porque estamos sometidos a distintos tipos de evaluaciones, algunas de las cuales las compartimos directamente y hasta contribuimos a crearlas, y otras no estamos fuera de este mundo que reacciona apreciando algunos aspectos de la llamada modernidad y de la ciencia y que apreciamos otros. Somos parte de ese mismo mundo. Cuando Adriana decía que una de las dificultades para romper esa modernidad, y ella subraya una entre otras, no es la única, tiene que ver con lo que ella marcaba como un cierto individualismo en la investigación. Bueno, ese comentario yo no me lo tomaría a la ligera, ni lo tomaría como una acusación, lo tomaría como una invitación a reflexionar sobre las condiciones en las que trabajamos, que mediante políticas neoliberales de mercantilización de la evaluación de nosotros, es una evaluación cada vez más individualista, puntualista, es decir, de acumulación de puntos. Gracias. Tal vez sea demasiado obvio, pero me parece que parte de la pregunta de Adriana es entender por qué romper o no romper estas dicotomías. Y yo creo que a veces caemos en la idea de que romper las dicotomías, de que las dicotomías son algo malo. Yo creo que no siempre son algo malo, son estratégicas, y a veces son estrategias que tienen su temporalidad y otras veces vemos que ya no sirven. Si hablamos de, por ejemplo, de oposición, a veces esas dicotomías pues nos brindan una dirección para seguir moviendo, para seguir caminando, y en otros casos nos damos cuenta que esas dicotomías ya no funcionan de la misma manera y las repensamos. Entonces yo diría que la pregunta de romper dicotomías depende más bien de ¿por qué? ¿Para qué? ¿Dónde llevarían? ¿Qué consecuencias llevaría a romper esas dicotomías? Ya que a veces son alianzas estratégicas y alianzas epistémicas, y después de esas alianzas somos diferentes, ya no somos la misma dicotomía. Margarita, luego Gustavo, y si me permite me voy a sumar brevemente. Muy brevemente, yo creo que tu pregunta es muy importante, también estoy de acuerdo con eso. Creo que uno de los ejemplos que se mencionó aquí, la presentación que nos hizo Dubán, creo que tiene ahí elementos, aun y cuando él no habló abiertamente de movimientos sociales, pero yo creo que ahí está claro su papel en una sociedad, y que ciertamente él no lo explicitó tampoco demasiado, pero las imágenes nos mostraban cómo estaba él metido en esto, su preocupación, incluso la preocupación familiar, el contexto, si quieren, no ampliado, pero yo creo que ese es un elemento, y que bueno, en la discusión que hemos elaborado, algunos le nombran autoetnografía, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ahí hay una pista importante también en este tipo de reflexión, sin querer abordar nada más movimiento social.
pero yo creo que ahí está una de estas superación en la práctica. Me leyó el pensamiento, porque creo que iba a hacer referencia, y si bien no tenía vinculación con los movimientos sociales, una pista y una clave muy interesante, que quizás estamos ya avanzando en el camino de disolver la antropología del otro o la historia del otro en estas muestras donde uno hace antropología para pensar y reflexionar sobre uno mismo. Y también lo vi con distintas metodologías, pero también en lo que nos presentó Esteban y lo que nos presentó Edgar desde la historia. Es decir, no es la historia del otro, sino que es mi propia historia dentro de un movimiento o de la construcción de la historia oral de los sociales. Y en el caso de María, en su documental, es lo mismo. Entonces creo que hay unas muestras muy refrescantes de que está la posibilidad, abierta a todos, porque todos integramos comunidades epistémicas o no epistémicas de acción, o, como decía Sergio, y a veces es quizás mucho mejor quizás reconocer nuestras posibilidades de producir o no conocimiento más involucrado a partir no solamente de ver una situación espejo con otro, sino a partir de mi propia condición de existencia, ¿no? Sí. Yo solo brevemente quisiera añadir que no es porque estamos, digamos, desde el lado del observador o de un tipo de observador que forzosamente somos diferentes de los que observamos. Y si por un lado estamos hablando de la capacidad de afectar y de ser afectados, yo no veo por qué el investigador no sería afectado, ¿no? Y es precisamente esa capacidad de ser afectado las que nos va a volver apáticos o empáticos con los movimientos sociales, y creo que no hay que ver eso como un pecado. Es saber posicionarse frente a esa capacidad y también a la capacidad, bueno, pues de acudir a un proceso más reflexivo dentro de nuestro trabajo, pero lo uno no implica cortar lo otro. Y así como si queremos tener un entendimiento más complejo de lo que es agencia, de lo que es existir, pues nosotros también los investigadores existimos y no existimos aislados o algunos unos más aislados que otros o diferentemente conectados que otros de ciertos actores o de ciertos movimientos, pero finalmente ahí estamos. Y entonces, si reconocemos eso, yo creo que no lo veo como algo tan difícil o tan problemático.